¿Se imaginan vivir durante 44 años con la idea de que en cualquier momento, por una sola orden, todo lo que conocen podría desaparecer? Pues no, no es el guión de una película, fue la realidad. Y esta es la historia de cómo el mundo se asomó al precipicio y de cómo, a veces, una sola persona puede cambiar el destino de todos nosotros. Para entender esas 4 décadas de miedo constante, ni siquiera tenemos que verlas todas. Basta con enfocarnos en un solo día, el 27 de octubre de 1962, un sábado, un día en el que el futuro de la humanidad se decidió en cuestión de horas. Y justo en el epicentro de esa crisis estaba él, un hombre cuyo nombre la verdad no aparece mucho en los libros de historia. No era un presidente, no era un general, pero su decisión, tomada en las profundidades del océano, literalmente nos salvó a todos. Y para entender el peso de esa decisión, tenemos que entender la guerra que lo puso ahí. Ok, este es nuestro plan. Primero vamos a volver a ese día, el día que casi no contamos. Luego vamos a ver cómo surgieron estos dos mundos tan opuestos que crearon un miedo global. Vamos a analizar cómo se peleó esta guerra sin ejércitos enfrentados. Después, cómo se vino todo abajo. Y quizá lo más importante, nos vamos a preguntar si las sombras de ese conflicto todavía están aquí. Ahí está, el submarino B-59. Pero, ¿cómo es que un submarino soviético llegó a tener en sus manos el poder de empezar el apocalipsis? Bueno, para entender eso hay que irnos un poquito para atrás, justo al final de otra guerra. Todo esto empieza sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Es increíble, ¿no? De la victoria más grande de los aliados, nació el conflicto más largo y silencioso de todo el siglo XX. Se le conoce como la Guerra Fría, y la razón es simple. Estados Unidos y la Unión Soviética nunca, jamás, se declararon la guerra directamente. Pero que el nombre no nos engañe, ¿eh? Fue una guerra total. Una guerra peleada con espías, con propaganda, con dinero, con ideología, donde el premio era, básicamente, el control del mundo. Y aquí está el corazón de todo el asunto. No peleaban por un pedazo de tierra, no. Era una batalla de ideas, de dos formas completamente opuestas de ver el mundo. De un lado, el capitalismo, la propiedad privada, el individuo. Del otro, el comunismo, la propiedad del Estado, el colectivo. Y cada mando estaba convencidísimo de que su sistema era el futuro y que el otro era una amenaza que había que borrar del mapa. Y miren la velocidad con la que pasó todo. En 1945 eran aliados celebrando la victoria. Solo 2 años después, el mundo estaba partido a la mitad. Churchill lo describió perfecto. Dijo que había caído una cortina de hierro. Una división invisible, sí, pero que separó familias, países y al planeta entero. A ver, si no se disparaban el uno al otro, entonces ¿cómo peleaban? La respuesta es que la guerra se libró en las sombras, en silencio, con armas mucho, mucho más sutiles que las balas. Las verdaderas armas eran la información, la influencia y la tecnología. La CIA contra la KGB, jugando un ajedrez mortal de espionaje en todo el mundo. Hollywood contra el cine soviético, luchando por ganarse los corazones y las mentes de la gente. Y mientras tanto, 2 carreras frenéticas que definieron una era. La carrera por tener más y mejores armas nucleares. Y la carrera por conquistar el espacio. Y para que nos demos una idea de la locura de esta carrera, solo necesitamos un número: 70.000. 70.000 cabezas nucleares. O sea, suficientes para destruir el planeta varias veces. La paz de esa época no se basaba en la diplomacia, sino en una idea terrorífica llamada destrucción mutua asegurada. La lógica era brutalmente simple. Si tú me atacas, yo te ataco y desaparecemos los dos. Así de fácil. Es increíble pensar cómo el miedo nos puede llevar a hacer cosas asombrosas. Cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite de la historia, en Estados Unidos se desató el pánico. El razonamiento era, a ver, si pueden poner una esfera de metal allá arriba, ¿qué les impide poner una bomba en mi ciudad? Esa ansiedad fue el verdadero combustible que creó a la NASA y que al final nos llevó a la Luna. Pero esta paz tan tensa, esta paz basada en el terror, no podía durar para siempre. Hubo momentos en que el conflicto estuvo a nada de explotar. Momentos que no solo casi acaban con todo, sino que empezaron a mostrar que estos gigantes, pues no eran invencibles. Este fue el momento, octubre de 1962, misiles nucleares soviéticos en Cuba, a 90 millas de Estados Unidos. Durante 13 días, el planeta entero contuvo la respiración. Y mientras los presidentes negociaban por teléfono, allá abajo en el mar, sin que nadie en el mundo lo supiera, se estaba desarrollando el verdadero drama.
la historia de nuestro submarino, el B-59. Además de estas crisis directas, estaban las llamadas guerras proxy o guerras subsidiarias. Las superpotencias no se pegaban directamente, sino que usaban a otros países como su tablero de ajedrez. Y así, Vietnam para Estados Unidos y Afganistán para la Unión Soviética se convirtieron en auténticas pesadillas. Guerras larguísimas, sangrientas y humillantes que demostraron que hasta el gigante más poderoso podía sangrar, y mucho. Tanto la carrera por tener más armas como estas guerras interminables tenían un costo económico brutal. Y al final, uno de los dos gigantes simplemente ya no pudo pagar la cuenta. La Guerra Fría terminó, sí, pero sus reglas del juego y sus fantasmas parece que todavía andan por ahí. Fue una especie de tormenta perfecta. Por fuera, el presidente Reagan gastaba cantidades absurdas de dinero en defensa, una apuesta que la economía soviética simplemente no podía seguir. Y por dentro, Mikhail Gorbachev intentó reformar el sistema con sus famosas políticas de glasnost y perestroika, o sea, más transparencia. Pero al abrir las ventanas, lo único que se vio fue que la casa se estaba cayendo a pedazos. La caída del muro de Berlín fue el símbolo, y para 1991, el gigante soviético simplemente se desmoronó. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire. Un imperio desapareció. La amenaza de una guerra nuclear total se redujo muchísimo. Pero, ¿de verdad terminaron las dinámicas de poder, la desconfianza, las alianzas, todo lo que definió esa época? Es que, a ver, cuando vemos las noticias hoy en día, es imposible no sentir una especie de déjà vu, ¿no? Otra vez, el mundo parece dividirse en bloques, en esferas de influencia que compiten. Quizá los jugadores han cambiado un poco, pero la lógica de un conflicto a gran escala nos suena peligrosamente familiar. Y en medio de toda esta geopolítica, de ideologías, de arsenales capaces de destruirnos, la historia a menudo se reduce a esto, a un instante, a un ser humano frente a una decisión que nadie, nunca, debería tener que tomar. Y este es el momento. El submarino B-59 está incomunicado, aislado. Los barcos estadounidenses le están lanzando cargas de profundidad solo para que salga a la superficie, pero la tripulación no lo sabe. El capitán y el oficial político, adentro, creen que la Tercera Guerra Mundial ya empezó y dan la orden, lanzar el torpedo nuclear. Pero para eso necesitaban 3 votos, y el tercer hombre a bordo, Vasily Arkhipov, dijo no. Un solo no en las profundidades del océano rompió la cadena de mando y evitó lo impensable. Es el recordatorio más potente de que incluso en un mundo con 70.000 armas nucleares, a veces todo depende del valor de una persona en el momento indicado.